Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 495, tu trabajo es ser insultada. La voz de Isabella, que apretaba los dientes y fingía calma, finalmente se quebró. Oh. Hasta ahora el contenido de las palabras de Isabella había sido grosero, pero al menos su tono no había perdido la elegancia. Sin embargo, ya no pudo soportarlo más y levantó la cabeza bruscamente para mirar a Ariadne. ¿Quién dijo esa tontería? Lo más importante era corregir los hechos. No estaba desnuda. Aunque vestía una camisa rota, definitivamente no estaba desnuda. Para Isabella, esa era la parte más importante. Condesa Contarini. Rubina, la duquesa viuda, la detuvo en voz alta. Pero eso no fue suficiente. Isabella disparó una ráfaga de palabras. ¿Apareció en el calabozo desnuda? Eso es un insulto para mí, pero también es un insulto para su majestad el rey. Bianca, que observaba el ataque de Isabella en tiempo real, parpadeó sin entender. Si eso fuera cierto, León III, sentado en su cama, habría sido atacado por una mujer desnuda. ¿Qué habría de deshonroso en eso? Pero para Isabella, la mayor virtud de León III era que el rey aún no había visto su desnudez y se había contenido. Nuestro Majestad es un caballero. Si León III ya hubiera visto su desnudez, la decencia del rey que Isabella imaginaba se vería comprometida. La imagen que Bianca tenía de León III no incluía la decencia, pero la gente pensaba de manera tan diferente. Isabella, con el rostro enrojecido, señaló con el dedo y gritó. Se lo diré a su majestad y no te dejaré en paz, no te dejaré en paz. ¿De dónde escuchaste eso? Cuando quedó claro que Isabella había perdido completamente la compostura, la duquesa viuda Rubina finalmente levantó la voz y la regañó. Condesa Contarini, cálmese. Pero Isabella no era de las que se dejaban detener tan fácilmente. Completamente fuera de sí, Isabella le gritó a Rubina también. Usted, duquesa viuda Rubina, es igual, ¿cómo puede hablar mal de su majestad cuando vive en el palacio por la gracia de su majestad? El nivel de sus palabras era precario. Por la gracia de su majestad permanecer en el palacio, no suena como una referencia al antiguo cargo-posición de Rubina en la corte si se escucha de mala manera. Cuida tus palabras. Isabella miró a Rubina directamente a los ojos y la desafió. ¿No dijo usted hace un momento que su majestad era un tonto? Modera también tu exageración. Es traición, traición. Al oír la palabra traición, la paciencia de Rubina finalmente se agotó. La duquesa viuda levantó su mano derecha. Esta era una señal. Los sirvientes del palacio de la reina se acercaron rápidamente por ambos lados. Isabella, sintiendo un déjà vu, recuperó la compostura de repente. Se calló en un instante. La última vez que se encontró en la misma situación, fue azotada mientras los caballeros de Alfonso la sujetaban por las extremidades. La sensación del grueso látigo que se enroscaba como una serpiente en su espalda era vívida. Al principio picaba, luego la piel ardía de dolor, y finalmente un golpe sordo resonaba en sus huesos. Isabella tembló de miedo instintivo. Rubina se levantó de la mesa redonda y se acercó lentamente a Isabella. Su cabello rojo y sus ojos color vino tinto combinaban perfectamente con la furia ardiente que expresaba en ese momento. Estimada condesa Contarini. Era el mismo comienzo que la carta que el marqués de Sinadenos le había enviado a la vizcondesa de Panamere, pero el matiz era todo lo contrario. El lugar que ocupas, debes ver muy bien dónde está la línea. Isabella quería retroceder, pero estaba atrapada en la silla. En su lugar, se hundió profundamente en la silla del comedor. No te echarán por cruzar la línea una vez. Tampoco te ejecutarán de inmediato por cruzarla 2 veces. En la corte solo las amantes y los bufones podían cruzar la línea. Pero todas las líneas que cruzas quedan registradas. Rubina estaba sentada justo al lado de Isabella en la mesa redonda. Dejó su asiento vacío y se paró muy cerca de Isabella. La sombra de Rubina abrumaba la delgada figura de Isabella. No me refiero a que se escriba en los libros de historia.
Permanecerá vívidamente en la memoria de los cortesanos y se convertirá en el material de los proyectiles que se te dispararán cuando cometas tu próximo error. Isabella ya estaba temblando. Una pizca de compasión apareció en la mirada severa de Rubina. El puesto que ocupas es uno en el que tu principal tarea es ser insultada. Este era un consejo de una predecesora. Su sucesora se comportaba de una manera tan odiosa que ni siquiera desollarla sería suficiente, pero como alguien que una vez había desempeñado el mismo papel, o función, Rubina podía ver claramente el estrés que Isabella estaba sufriendo. Se dice que todo lo que hice y lo que no hice es mi culpa, y entonces te enojas y te metes. Eso también se suma a la culpa, y se vuelve a decir. Ariadne, quien en su vida anterior, como prometida del regente, había desempeñado el papel de reina y también el papel de chivo expiatorio que la amante debería haber asumido, estaba completamente de acuerdo con las palabras de Rubina. La espiral en la que cuanto más se explicaba, más motivos para insultar se acumulaban, era realmente horrible. Si te preocupas por cada cosa y tratas de justificarte, solo acortarás tu vida. Deja pasar lo que tengas que dejar pasar. Soporta lo que tengas que soportar. Isabella debería haber sentido, aunque fuera vagamente, que la duquesa viuda Rubina no estaba diciendo estas cosas por animosidad hacia ella. Era el consejo de una superior directa, todo para su propio bien. Pero Isabella era demasiado pequeña para creer que incluso en las palabras de un enemigo podía haber buena voluntad. Apretó los labios y no respondió. Rubina suspiró levemente y dijo. Estas 5, sabes, no pueden pelear aunque quieran. Estas palabras no calaron en Isabella, la oyente intencionada, sino en el corazón de Julia Helena. Las 5 mujeres reunidas aquí eran miembros de la familia real. Ordenadas por edad, eran las siguientes. La esposa del hermano del rey. La amante oficial del rey. La esposa del príncipe. La sobrina nieta del rey. Y ella misma, que esperaba convertirse en la esposa del sobrino del rey en el futuro. Las damas de la realeza. En una sociedad donde los parientes se unían para formar familias y buscar poder y riqueza, eran personas tan cercanas que no podían separarse. Lo que sucedía cuando peleaban entre ellas lo demostraron Ariadne e Isabella. Cuando las dos pelearon, la corte se puso patas arriba. Si algo similar volviera a ocurrir, también se convertiría en un gran escándalo. Y como lo demuestran Ariadne e Isabella hoy, serían arrastradas de nuevo, sonriendo y saludando. El lugar donde estaban sentadas era un lugar donde se esperaba que la hermana que había abortado por culpa de la otra y la hermana que había sido golpeada por culpa de la otra se sentaran juntas en una merienda, riendo y bebiendo té. Las personas aquí dentro, por mucho que peleen, tendrán que verse las caras y soportarse toda la vida. Julia Helena lo sabía en su cabeza, pero no podía aceptarlo en su corazón. No. Voy a deshacerme de la condesa Contarini. Si la princesa hubiera tenido un poco más de experiencia, si no hubiera estado ardiendo de ambición, habría sabido que era lo más sabio. Todavía no había puesto un pie en este lodazal. La estrategia superior era salir de allí de inmediato y buscar otra familia real donde los miembros de la corte estuvieran intactos. Pero era una adolescente con la sangre hirviendo. Una amante, eso es todo, puedo arreglar el lugar donde me quedaré. La amante del rey, por su propia naturaleza, era un puesto temporal, ¿no es un puesto donde el titular cambia constantemente? Ella nunca viviría cara a cara con una prostituta como la condesa Contarini por mucho tiempo. Isabella también llegó a una conclusión completamente opuesta a la que Rubina pretendía. Lo urgente ahora no es Ariadne. Ella había esperado secretamente que la princesa Julia Helena se convirtiera en la princesa de Alfonso y expulsara a Ariadne de la corte. Sin embargo, al ver la actitud de la princesa hoy, parecía que eso nunca sucedería. En cambio, Isabella solo confirmó la ardiente hostilidad que Julia Helena sentía hacia ella. Tengo que echarla antes de que se establezca en el palacio. Isabella esperaba una pequeña ventaja inesperada. Si el gran duque César rechazaba la alianza matrimonial en el ducado de Manchique, diciendo que no estaba satisfecho, no tendría la duquesa Julia Helena más remedio que regresar a su país. Debería haber sido amigable y haber hablado mal de César todo lo que pude. Podría haberlo hecho mejor que nadie, pero tomé la postura equivocada al principio y esto se arruinó. Algún día llegará mi oportunidad. Debemos dividirlos y derrotarlos uno por uno. No podemos permitir que se forme una alianza entre Ariadne, Rubina y Julia Helena.
Isabella decidió aprender la única virtud que le faltaba, la paciencia. El primer paso de la paciencia fue una disculpa. Isabella se levantó de la silla en la que estaba hundida y se enfrentó a Rubina. Luego se inclinó respetuosamente 90 grados. Gracias por las enseñanzas de Su Alteza la Duquesa Viuda. Este fue el primer respeto que Rubina recibió de Isabella. Todos los presentes, especialmente Ariadne, miraron a Isabella con los ojos muy abiertos. No era el tipo de persona que haría eso. Sin embargo, la conversión de Isabella llegó hasta ahí. No tenía la menor intención de disculparse con Ariadne. Isabella se sentó de nuevo de golpe. La disculpa de hoy era para Ariadne. ¡Ay! La duquesa viuda Rubina suspiró profundamente. No estaba satisfecha, pero decidió conformarse con esto por hoy. No tenía la lealtad suficiente para interceder por Ariadne y aceptar una disculpa en nombre de otra persona. También tuvo cuidado de no pedirle nada más a Isabella, que era como un pulpo vivo al que le habían echado sal, por miedo a que volviera a enloquecer. No quiero volver a verte actuar imprudentemente. Sí. Cuando Rubina se dio la vuelta y volvió a sentarse en su lugar, un silencio mortal se apoderó de la mesa redonda. Justo antes de que Ariadne se levantara para decir, me voy primero, la amable Julia Helena rompió el silencio. Hablemos de cosas agradables. Ella sonrió y preguntó. He oído las historias de amor de la condesa de Mare, pero no he oído otras historias. Su Alteza la Duquesa Viuda Rubina, ¿cuándo y cómo conoció a su esposo? Fue una bomba lanzada con una pretensión de inocencia. Todos se quedaron sin palabras por un momento. Nadie en la sala sabía realmente hasta dónde sabía Julia Helena, que era extranjera. La duquesa viuda Rubina también se sintió un poco avergonzada. Ella dudó, ¿debería contar la historia de cómo conoció a León III por primera vez, o debería inventar una historia sobre cómo conoció a Biagio de Como, un personaje ficticio que no existía? Si supiera hasta dónde sabía la princesa, su mente estaría clara. Pero nadie en la sala quería correr el riesgo de preguntar. Rubina tampoco. Lo conocí cuando era joven en un festival del pueblo. Rubina comenzó a decir cualquier cosa. Decidió contar una historia lo más inofensiva posible, sin detalles específicos como nombres, lugares o momentos. Como Rubina conoció a León III por primera vez no era un hecho muy conocido y no era algo que se fuera a exponer al público en el futuro. La verdaderamente inocente Bianca escuchó las palabras de la duquesa viuda Rubina con la boca abierta y aturdida. Ahora el hombre que la duquesa viuda Rubina conoció en un festival del pueblo cuando era joven es el mismo hombre que la condesa Contarini vio desnudo por primera vez en su dormitorio hace poco.